Romanos capítulo 12 dice la palabra de Dios así. Os ruego, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Esta acción motivó a muchos hombres y mujeres valientes a regresar a la palabra, a regresar a las escrituras para ser transformados por ellas. En ese momento, hace más de 500 años, Lutero hizo lo que la palabra de Dios hace por excelencia: señalar lo deficiente y oponerse a las malas prácticas. La palabra de Dios, queridos hermanos y amigos, nos sigue llamando, nos sigue exhortando, sobre todo a la iglesia, a los creyentes. Se nos hace un llamado constante a reformar nuestras vidas. Dios aún te pide esto. Él te pide que te ofrezcas como un sacrificio vivo. Dios continúa diciéndole a la iglesia: tienen que ser transformados. Podemos estar muy cómodos aquí, complacidos en este momento, pero Dios por su palabra nos dice: tienen que reformar sus vidas. Cristianos, pueblo de Dios, aún tienen que cambiar. Lo deficiente tiene que ser echado fuera. Sus mentes tienen que ser renovadas. Por lo tanto, los cristianos tenemos que estar seriamente comprometidos con este asunto. Tenemos que estar comprometidos con seguir buscando una transformación profunda y constante en nuestras vidas. Hay 4 ideas claves en el pasaje que acabamos de leer que quiero resaltar en esta mañana. 4 ideas claves que se nos enseñan para reformar, para cambiar nuestras vidas. Primero, hermanos, quiero tomar esta idea y quiero llamar su atención hacia estas palabras. Escúcheme bien lo que les quiero decir. Tu cuerpo es importante para la reforma de tu vida. ¿Escuchaste bien? Estoy diciendo tu cuerpo. Tu cuerpo es importante. Dice la Escritura por medio de Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Tu cuerpo es importante. Tu cuerpo no es simplemente un recipiente o algo secundario o algo de poca importancia. Tu cuerpo importa para Dios. Tu cuerpo es una parte fundamental para tu vida cristiana. ¿Has considerado esto? Tu cuerpo Dios te lo dio, Dios te lo proveyó como una herramienta con el cual tú vas a cumplir los propósitos que Dios ha destinado para ti. El cuerpo importa. El cuerpo no es algo secundario. El cuerpo no es algo de poca importancia. Dios te llama a que ofrezcas tu cuerpo al Señor. Queridos hermanos, ninguno
puede decir con sinceridad que es de Cristo si solamente se ha entregado al Señor, a Dios, en espíritu? Esto es imposible. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes separar lo que eres? Hermanos, somos espíritu y cuerpo. Y no podemos separar estas cosas. Dios nos llama y nos exhorta y nos da este deber como una suprema labor que tenemos que hacer los creyentes. Debemos dedicarnos espiritualmente y corporalmente a Dios. Tu cuerpo no es algo que a Dios no le importe. Tu cuerpo es algo útil. Es lo que hacemos con el cuerpo, como podemos manifestar el compromiso interior que tenemos con Dios. ¿O cómo lo haces? ¿O cómo manifiestas tu fe? ¿Cómo manifiestas tu creencia? ¿Cómo manifiestas tu nueva naturaleza? ¿A través de qué? Es a través del cuerpo. Es a través de lo que evidenciamos a través del cuerpo. Ninguno tiene inconveniente con pensar lo que meditamos muchas veces. Sabemos que a través del cuerpo sale todo el mal que hay en el corazón. Por los miembros del cuerpo se manifiesta el pecado y todos decimos, sí, es verdad. Por la boca se miente, por la boca se blasfema. Por los ojos la codicia, por los ojos la lujuria, por las manos el asesinar, el hurtar, el robar. Nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo manifiestan el pecado. Pero así también, de la misma manera, por medio del cuerpo se revelan todos los nuevos principios, nuestra creencia, nuestros nuevos afectos como creyentes. Así se manifiestan a través del cuerpo. Por la boca ahora nosotros bendecimos a Dios. Por los ojos ahora nosotros inquirimos en su santa palabra. Con las manos abrazamos al hermano, ayudamos al prójimo a través del cuerpo. Tu cuerpo es útil. El cuerpo humano es útil y Dios mismo nos enseñó sobre esa utilidad y esa dignidad que preserva el cuerpo humano al encarnarse Él mismo en un cuerpo. Ahí podemos ver que el cuerpo humano es algo útil y digno para hacer la obra de Dios. Dios mismo tomó un cuerpo. Dios asumió un cuerpo humano y lo habitó, y con un cuerpo vivió, con un cuerpo murió, y escuche, con un cuerpo resucitó. Y no es otro cuerpo con el que resucitó. Su cuerpo, ese cuerpo que tomó al encarnarse, fue el que salió de la tumba, glorificado. Pero ese mismo cuerpo, el cuerpo es útil para hacer la obra de Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hermanos, si algún impedimento había en la antigüedad para que el evangelio penetrara en ese mundo antiguo, era este asunto del cuerpo. La cultura de la época enseñaba que el cuerpo era algo inferior y algo despreciable. Antes se exaltaba más bien el intelecto y el espíritu. Platón había enseñado que el cuerpo era una prisión para el alma. También estaban los estoicos que miraban al cuerpo con indiferencia y se ocupaban más bien en atender los asuntos de controlar las pasiones, las cosas intangibles.
Pero entonces llega el cristianismo y presenta al evangelio, y presenta a un Dios que se encarna, que toma un cuerpo, lo que antes se consideraba despreciable, y eso choca con la mente del mundo antiguo. Y ahora viene Pablo y llama a la iglesia de Roma, donde estaba el núcleo de todas esas filosofías grecorromanas, y le dice a los hermanos: hermanos, no se confundan, el cuerpo importa. Lo que hacen con su cuerpo tiene que ver con su vida espiritual. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo podemos obedecer este llamamiento santo, hermanos, de entregarnos a Dios por completo si le restamos importancia al cuerpo? Y mire, más de 2000 años han pasado, 2000 años han pasado, y todas esas influencias filosóficas permean hasta el día de hoy nuestra cultura, incluso a la iglesia. Piensa en esto: hoy en día, si tú ves a tu hermano pecando, lo ves. Haciendo algo indebido, lo ves, porque su pecado lo manifiesta con su cuerpo. Usando su boca para mentir, tomando sus manos para robar, para estar en un lugar inapropiado, haciendo cosas indebidas. Y tú ves a tu hermano pecar, y vas y lo exhortas, le llamas la atención. Este tipo de personas, de hermanos, la mayoría diría lo siguiente: ¿por qué me exhortas? Tú no conoces mi corazón. Pero vi lo que hiciste, sí. Pero tú no conoces mi corazón. Yo amo al Señor tanto como tú. No me juzgues. Esa persona está engañada y quiere engañar. Porque tus acciones manifiestan tu corazón. Lo que tú haces con tu cuerpo, tus conductas, tus acciones reflejan tu interior. Los que hablan de esa forma: no me juzgues porque tú no sabes lo que hay dentro de mí, no han renovado su mente y están llenos de filosofía pagana, mundana. Porque la Escritura, la verdad, la palabra de Dios dice esto. Reformar solamente el intelecto, hermanos, no es una verdadera reforma. Debemos entregarnos plenamente a Dios. Ese es el llamado que hace Pablo iniciando este capítulo 12. Hermanos, os ruego que se entreguen por completo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Hermanos, no es fácil. ¿Cómo podemos entregarnos como un sacrificio vivo en cuerpo y alma? ¿Dónde podemos encontrar el poder para hacer esa transformación en nuestras vidas? Bueno, esta es la segunda idea que quiero abordar. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La motivación y el poder para cambiar está en el Evangelio mismo. Dice el apóstol Pablo: así que, 11 capítulos, hermanos. Pablo usó 11 capítulos. Nosotros hemos hecho de 11 capítulos más de 50 sermones doctrinales. 11 capítulos enteros enseñándonos quién es el hombre en su estado natural, su corrupción, su depravación, hablándonos además de todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, hablándonos de su fidelidad, de su gracia, de su amor. Doctrina, 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 doctrina.
Y solamente después de hablar mucha doctrina es que llegamos al capítulo 12 y entonces inician las cosas prácticas. Así que solamente después de entregar el conocimiento, entonces comienzan las demandas. Dios no espera, queridos hermanos, que reformes tu vida con tus propias fuerzas. Dios no espera que sea un esfuerzo meramente humano aquello que logre la transformación en tu vida. Los verdaderos cambios solo ocurren, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios. Ya que les he hablado por largo y tendido acerca de las misericordias de Dios, entonces les hablo y les pido, les ruego que se entreguen por completo a Dios, porque solamente ahí está el poder. Los cambios en los creyentes, hermanos, no vienen de otra forma. Los cambios, la transformación, la renovación, la santificación, la reforma, son frutos del evangelio de la gracia. Dios te pide tu vida completa, que te ofrezcas en cuerpo y alma. Hermano, no hay sacrificio más grande que esto. Dios no te puede pedir algo más grande que esto. Dios pide todo de ti. Todo de ti. Dios te pide que te niegues, que niegues a tu cuerpo, que le restringas a tu cuerpo los placeres de este mundo. Ahora, esto no es fácil. Dios te pide llevar tu cuerpo a practicar las disciplinas cristianas. ¿Ya te diste cuenta que no es fácil? Ser fiel a las disciplinas cristianas no es fácil. Pero Dios nos pide ofrecernos por completo a Él. Pero hermanos, lo que Pablo nos ha enseñado ya y que creo que ya todos entendemos es que esto es imposible. Entregarnos a Dios como sacrificio vivo, hermanos, es imposible para nosotros. El hombre natural no puede hacer eso. No puede hacer eso. No podemos. Hacer la obra de Dios es algo imposible para nosotros. En nuestro estado natural, por supuesto. Pero Pablo dice, pero por las misericordias de Dios yo les pido esto. Por las misericordias de Dios, lo que era imposible, ahora es posible. ¿Escuchó? Ahí está el poder, ahí está la motivación para lograr el cambio, la transformación en nuestras vidas. Por todo lo que Dios ha hecho y por todo lo que Dios nos ha dado, Pablo les dice, por todo esto que yo les he dicho que Dios ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha dado, hermanos, entreguémonos a Dios, porque esto ahora es posible por la gracia de Dios, por sus misericordias. Tú antes no podías, como decía mi hermano Adán en la enseñanza en la mañana. Antes todas nuestras obras eran trapos de inmundicia, basura, suciedad. Pero ahora, hermanos, por las misericordias de Dios, podemos ser siervos de Dios y entregarnos por completo a Dios. Esto se ha vuelto posible, porque ya no es en nosotros. Segunda de Corintios 3:18 dice la Escritura, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor.
Ahora tenemos al Espíritu del Señor y esa es una gracia que Dios nos ha dado, otra misericordia que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, la santificación de tu vida no va a venir considerando tus propios recursos o capacidades, tus fuerzas. No, hermano. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres entregar tu vida al Señor? Esta es la clave. Recuerda las misericordias de Dios. Medita en las misericordias de Dios. ¿Escuchaste? Cuando estás cansado, desalentado, agobiado, tienes dos opciones. Mira tu condición y tus capacidades. Si haces esto, dirás cosas como estas: pastor, Dios sabe lo cansado que estoy para ir a la iglesia. Mi cuerpo no da. Dios sabe por qué pequé. Dios sabe que estoy en un momento vulnerable. Otro dirá: pastor, hoy es un tiempo difícil para mí y es un tiempo donde yo tengo que enfocarme en mí. ¿Dónde estás poniendo tus ojos? En ti. ¿Dónde estás poniendo? ¿Dónde quieres encontrar tu motivación y el poder para seguir adelante, para hacer la obra de Dios? En ti. Alguno dirá: cuando esté en una mejor situación, entonces serviré mejor al Señor. Cuando esté, siempre el yo. Pero la Escritura es clara: para entregarnos por completo, en cuerpo y alma al Señor, solamente es posible meditando, considerando las misericordias de Dios. Bueno, esa es una opción. Cuando estás cansado, desalentado o agobiado, habrá otros que se van a dedicar a meditar, a recordar, a considerar la obra de Dios en sus vidas. Estos van a actuar diferente y yo te aseguro que si haces esto, te vas a entregar al Señor de una manera gustosa. Porque o estos hermanos que les mencionaba ahorita que se justifican diciendo esas frases, o ellos tienen razón o Cristo tiene razón. Cristo dijo: mi yugo es fácil y ligera la carga. Si tú meditas en las misericordias de Dios, lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por ti, te aseguro, te lo garantizo, que tu yugo será más fácil y no sentirás lo que haces como una carga pesada. Todo tu esfuerzo va a ser un acto de gratitud hacia lo que Dios ha hecho por ti para salvarte. Dirás: lo que yo hago, todo lo que yo pueda hacer es algo minúsculo, ínfimo, pequeñísimo, comparado con lo que Dios es y lo que ha hecho a mi favor para salvarme. Esa es la clave. Para reformar nuestras vidas, para perseverar en esa entrega total y completa a Dios, necesitamos considerar quién es Dios y lo que Él ha hecho. Dice el escritor de Lamentaciones en el capítulo 3, verso 21: esto recapacitaré, esto meditaré, esto lo voy a repensar, voy a tener esta idea y la voy a rumiar en mi mente y en mi corazón. ¿Qué idea? La siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Escuchó? Esto es lo que voy a meditar. Diariamente recibimos del Señor los frutos de su misericordia sin merecerlo. Y sí, Dios te pide que te entregues por completo, pero Él te ha dado el poder para hacerlo, y el poder está en su gracia, en sus misericordias, en el evangelio de la gracia que te ha dado a conocer. Hermanos, ¿por qué hay falta de consagración hoy en las iglesias? ¿Por qué hoy tú no puedes encontrar fácilmente las vidas de los creyentes consagradas, sino que los ves entregados a las cosas banales de esta vida? Y los pastores luchan, batallan con las ovejas, con los hermanos, porque no están consagrados al Señor, no se entregan por completo al Señor. Hermanos, yo propongo la siguiente tesis. Esto es por causa del desconocimiento de la persona de Dios. No conocen a Dios. No conocen sus obras. No lo conocen. Si conocieran a Dios, estuvieran maravillados, estuvieran asombrados. Si ellos estuvieran frente al conocimiento de Dios y meditaran en las obras de Dios, sus vidas fueran diferentes. Vivirían de una manera más consagrada al Señor, sirviéndole en gratitud. Pero la iglesia desprecia la doctrina. Cuidado que ustedes como creyentes desprecien la doctrina, el conocimiento de Dios. Pastor, va a enseñar otra vez los atributos de Dios. Sí, otra vez. Pastor, otra vez está hablando de la persona y de la obra de Cristo. Ya dio esas clases, otra vez. Porque ahí está el poder para que tú te entregues por completo al servicio de Dios. ¿O prefieres que te manipulen? Que desde el púlpito hable cosas para que te estimulen a que hagas algo para la obra de Dios. Por eso están cansadas las personas que van a la iglesia. Estoy cansado, estoy lleno de activismo. Sí, todo se te hace pesado. Que no lo haces por gratitud, lo haces por obligación. Y no hay gratitud porque no conoces a Dios. Háblame, dime cuáles son los atributos de Dios. Dime cuáles son los atributos comunicables, los no comunicables. Ay, pastor, eso es doctrina. No conoces a Dios. Hábleme de la elección, de la justificación, de la redención. Dime qué es. Esas son las obras de Dios. Y las desconoces. ¿Cómo te vas a entregar por completo, gustosamente al Señor? Bueno, hermanos, esto es una realidad. Hay una tercera idea clave que quiero resaltar en esta mañana. Y es la forma de nuestra reforma. ¿Escuchó bien? Parece trabalenguas. La forma de nuestra reforma. Ofrezcan vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí tenemos 4 características de cómo debe de ser nuestra entrega a Dios. Para fines didácticos yo voy a cambiar el orden.
Porque alguno dirá, mi vida está consagrada al Señor. ¿Y cuál es la evidencia? Es que yo he hecho esto, yo he hecho esto otro, yo he hecho esto. Oye, espérate. Eso no es consagración. Hay una forma que Dios espera. No es como tú quieras. Por eso estoy titulando este punto así: la forma de nuestra reforma. Y la primera característica que quiero mencionar es la siguiente: nuestro sacrificio a Dios, nuestra entrega a Dios debe de ser aceptable, dice el apóstol Pablo, como un sacrificio aceptable. La palabra aceptable se puede traducir también como aprobado. Tu entrega a Dios debe de ser aceptable, debe de ser aprobada. Cada uno de ustedes puede tener su propia idea de cómo debe de ser su entrega a Dios. Alguno dirá que debe de ser de una forma, otro dirá que debe de ser de otra forma, pero para que nuestro sacrificio, nuestra entrega a Dios sea agradable a Dios, debe de ser de acuerdo a sus estándares. Pensemos en dos cristianos que quieren responder a este llamado de entregarse a Dios y deciden hacerlo ayudando a los necesitados. Uno de estos dos hermanos va a donar su tiempo y sus recursos para ayudar a estas personas que tienen necesidad, y lo hace de todo su corazón sin esperar nada a cambio. Este es un sacrificio aceptable, porque esa es la forma en que hay que ayudar, así lo estableció Dios. Pero hay otro que hace exactamente lo mismo, da su tiempo y da de sus recursos, de su dinero para ayudar a los necesitados, pero este otro lo hace esperando recibir el reconocimiento de todos nosotros. Ese no es un sacrificio aprobado. Dios mismo, a través de Jesucristo, lo señaló duramente con los hombres que hacían esto en su tiempo, que hacían las cosas para ser vistos. Entonces hay un sacrificio que es aprobado. Bueno, pensemos en otros hermanos que deciden y quieren entregarse a Dios ejercitándose en los medios de la gracia, que reconocen, bueno, terminando este sermón, yo creo que yo me puedo entregar más al Señor ejercitando los medios de gracia. Bueno, uno de ellos va a asistir, se va a comprometer en asistir a la iglesia, a guardar el día del Señor, a orar, a leer la Biblia y acercarse a la mesa del Señor. Y todo esto lo hace de todo su corazón, con un deseo real de buscar a Dios. Este es un sacrificio agradable, porque Dios así lo dijo en Jeremías 29:13, dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es un sacrificio acepto delante de Dios. Y ahora está el otro, que hace exactamente lo mismo, asiste a la iglesia, ora, lee la Biblia, se acerca a la mesa del Señor, pero lo hace como una rutina, para cumplir una rutina, porque él siente que es una obligación, no tiene en él un deseo real de buscar a Dios. Este es un sacrificio reprobado. Isaías 29:13 dice: así pues, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que mandamientos de hombre que les han sido enseñados. Sacrificio aprobado, sacrificio reprobado. Si hay sacrificios aprobados, hermanos, hay también sacrificios que son reprobados por Dios. Por ejemplo, Dios nunca va a aceptar un sacrificio nuestro que lleve el propósito de justificarnos, de limpiar nuestro pecado. La religión tradicional
hace esto. Cuidado de no hacerlo nosotros. Tengan cuidado. La religión tradicional impone sacrificios y penitencias para purgar los pecados. 10 Aves Marías, 20 Padres Nuestros. Después de confesar sus pecados al sacerdote, el sacerdote impone un sacrificio, una penitencia como pago por esos pecados. ¿Saben que todo lo que esa persona haga es reprobado por Dios? O sea, peca más. Después de salir de confesar sus pecados, sale para pecar más. Eso ofende a Dios. Su sacrificio es aborrecido por Dios, porque la norma que Dios tiene es que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Bueno, debe ser un sacrificio, decimos, aceptable primeramente. Otra característica es que debe ser un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Si aún no lo has entendido, déjame decirte algo, hermano. Dios nos demanda íntegramente toda nuestra existencia. No podemos darle a Dios solamente una parte, un pedazo de nuestra vida. El cristianismo es una entrega total a Cristo. Dios quiere lo visible y lo invisible de ti. Quiere tus obras y quiere tu corazón. Basta ya de pensar que estamos consagrados en espíritu cuando nuestro cuerpo no ha sido entregado como un sacrificio vivo al Señor. Cuando no eres capaz de tomar tu cuerpo y traerlo aquí antes de las 10 de la mañana para inquirir en la palabra, en el conocimiento de Dios. Basta ya creer que se es espiritual por los sentimientos bonitos cuando ponemos un canto allá en la casa. Pero durante la semana llevas tu cuerpo solo a las cosas vanas y no lo forzas, no lo llevamos, hermano, a la oración, a la lectura, al estudio, a hacer la obra de Dios, a usar nuestro cuerpo como la herramienta que es, una herramienta para hacer la obra de Él. Ser un sacrificio vivo, hermanos, no es un momento específico. Yo me ofrezco como sacrificio vivo el día domingo, cuando vengo a la iglesia y guardo el día del Señor, me quedo a comer. Hermano, eso es un momento. Ser un sacrificio vivo no es eso. Ser un sacrificio vivo no es un solo momento, no es ese momento en el que oras, no es ese momento en el que estás en la iglesia, no. Un sacrificio vivo es una entrega constante y completa. Es un estado continuo de negarse a uno mismo para vivir para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta la magnitud de la demanda que Dios nos hace? Recuerdo que hace un tiempo una persona me invitó a predicar y yo le dije, tú no quieres que yo vaya y predique tu iglesia. Porque eso ocurre cuando un predicador va y predica la verdad de Dios, entonces la gente va a decir, no, eso no es así, eso es mucho, eso es mucho. Pero Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, yo no estoy hablándoles otra cosa que no sea lo que dice la Escritura. Así es la magnitud
del llamamiento que Dios hace a su iglesia. Así es la entrega que debe de tener todo cristiano. Hermanos, ahí no dijo el apóstol Pablo, ancianos y diáconos, os ruego por las misericordias de Dios que os entreguéis sacrificio vivo. Ahí no dijo así el apóstol Pablo. No se dirigió a los pastores, a los diáconos, a los oficiales de la iglesia. Dijo, hermanos. Son demandas para cada uno de los que han creído el evangelio y han recibido los beneficios de las misericordias de Dios. Debe de ser un sacrificio acepto, debe de ser un sacrificio vivo, debe de ser un sacrificio santo. Ofrezcan vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Hoy en día, hermanos, no está por demás decir que las vidas de los cristianos deben de reflejar pureza. ¿Escuchó? Reflejar pureza. Porque vuelvo al mismo punto. Ahora los cristianos creen que son puritos por dentro. Tengo un corazón puro, pastor. Yo estoy santificadito por dentro. Hermano, ¿y cómo se refleja tu pureza? Es que lo soy por dentro. Lo soy por dentro. No, nos reímos, pero si tú le hablas a un joven cristiano en esta época, le hablas de santidad, no te va a entender, te va a rechazar. No, es que tú estás juzgando lo de afuera. Los cristianos deben de reflejar pureza. Pablo dice, sus cuerpos deben de ser ese sacrificio vivo y santo. Su cuerpo, la parte visible, la parte externa, lo que se ve, debe de reflejar santidad. Llegamos a Dios como pecadores, hermanos. Es verdad. Llegamos ante Él envilecidos por el pecado, pero no debemos seguir luciendo así. Que nadie se engañe a sí mismo pensando que es cristiano, que es un hijo de Dios, si no luce la santidad que Dios ha puesto en su corazón. Que no se engañe si luce como un mundano. Debe de ser un sacrificio aceptable, vivo, santo y cuarto, inteligente. Dice que esto es vuestro culto racional. Aquí, hermanos, se nos enseña que este asunto de entregarnos a Dios no es una obediencia ciega, sino que es una entrega inteligente y consciente. Mire, las personas llegan a muchas iglesias, están una semana, 2 semanas y luego el pastor los pone en un ministerio. No tienen conocimiento del evangelio, no tienen conocimiento de Dios, no tienen conocimiento de la obra de Jesucristo, pero hay que ponerlos a hacer algo. Y los ponen a hacer cosas. Ese es un sacrificio reprobado, porque el sacrificio que Dios exige es un sacrificio aceptable si es vivo, si es santo y si es inteligente. Si proviene del conocimiento que tienes de Dios, no por una obligación, como lo he dicho antes. Solamente es aceptable cuando conocemos a Dios, a Cristo, y entendemos que Dios nos ha dado tanto, Dios ha hecho tanto por nosotros, entregando a su Hijo Jesús en la cruz, derramando su sangre,
que entonces yo inteligentemente, no con una fe ciega, inteligentemente rindo mi vida, rindo cada aspecto de mi vida a la gracia y al señorío de Dios. De otra forma es reprobado todo lo que se haga. Por último, en el versículo 2 hay 3 demandas más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se nos demanda rechazar, conformarnos con este mundo. Nuestro hermano Mario nos recordaba el domingo pasado las palabras de Pablo a Timoteo. Las constantes ocasiones en que Pablo le dice a Timoteo, la cosa está fea en el mundo prácticamente, pero tú Timoteo no puedes ser así. Hermanos, en varias ocasiones se le dice esa frase, pero tú tienes que ser diferente, Timoteo, porque tú eres de Dios. Pues lo mismo es cierto para todos nosotros en Romanos capítulo 12, hermanos, versículo 2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, porque tú no eres de este mundo, porque tú no le perteneces a este sistema, porque tú eres diferente. Los cristianos somos diferentes, como decía mi hermano en la mañana. Somos distintos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Quizás en la mañana tú te levantaste, te vistes al espejo y no vistes ningún cambio. Pero ¿sabes qué? Dios te ve diferente. Dios te ve distinto. Quizás estabas cansada en la mañana o ayer estás con tristeza, con dolor, con angustia. Ves tu debilidad, ves tu flaqueza, incluso ves pecado en ti que con el cual estás luchando. Te ves y te desanimas, pero Dios te ve diferente. El creyente es una criatura hermosa ante los ojos de Dios. Es una creación limpia. Es una criatura que fue lavada con la sangre del Cordero de Dios. Y esa nueva persona que tú eres no se debe de conformar a este mundo. No debe de adquirir y vestirse con los valores de este mundo, valores pecaminosos. No puedes hacer eso. Una persona no juiciosa podría pensar que Dios le manda con esto no juntarse con las personas del mundo, pero eso no es lo que pide Dios. Jesús se relacionaba con las personas del mundo. De hecho, por eso lo criticaban, por eso lo señalaban, ¿verdad?, de ser un pecador, porque se juntaba con las personas del mundo. Eso es verdad, pero Jesús nunca compartió sus valores y sus prácticas pecaminosas. Y eso es lo mismo que se nos pide a nosotros. No compartas sus valores, no te vistas con sus prácticas, porque tú no eres del mundo. No tomes una forma que tú no tienes ya. No. Deben de resistir a esas influencias que contradicen los principios de Dios. Y eso te va a costar. Preferiría, hermanos, que me dieran unos azotes en la espalda y sangrara mi espalda, en vez de sufrir lo que en ocasiones he tenido que sufrir, como ustedes también lo han sufrido, a causa de mantenerme leal y fiel a los principios cristianos y oponerme a los principios de este mundo. Porque cuando te opones a este mundo vas a sufrir.
Vas a sufrir, te lo garantizo. Sabrás entonces lo que es un sacrificio vivo. Tu lealtad debe de estar con el Señor. Ese es parte fundamental del mensaje de Pablo a los hermanos que han conocido toda la doctrina de que Pablo ha enseñado en esta carta. Aquí llega Pablo: ustedes deben de ser leales al Señor en toda su manera de vivir. Todas las épocas, a lo largo de toda la historia, en todas las épocas, quien compromete su vida y le entrega su lealtad por completo al Señor, va a experimentar las presiones culturales y se va a ganar muchos desprecios. Así es que este llamamiento es grande. Por último, se nos pide la renovación de nuestra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu vida va a cambiar. Las áreas de tu vida que deseas reformar, que están ahí, que todavía deseas reformar, ese cambio va a ocurrir solo en la medida en que conozcas la palabra de Dios. Hermanos, decirles a ustedes en esta mañana que es importante leer y estudiar la Biblia no le hace justicia al texto, porque es algo muchísimo más importante. O sea, no es algo importante, es algo más que importante, es algo esencial, hermanos. Nunca vas a ser transformado por otro medio. No hay otro medio, no hay otra forma. Necesitas comprometerte en renovar tu entendimiento, tu conocimiento. Si no conoces la palabra de Dios, tu mente nunca se va a alinear a los pensamientos y a los deseos de Dios. Nunca vas a ser transformado. Ah, pastor, pero para eso Dios nos dio la conciencia. La conciencia no es suficiente, amigo mío. La conciencia no es suficiente. Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No renovaron su entendimiento. Conocimiento que tenían disponible, pero no renovaron su entendimiento. Si quieres ser una buena madre, la carga que tienen las madres por los hijos. Cómo se angustian, cómo se preocupan ellas. Dios les ha dado ese corazón. Hermanas, si ustedes quieren ser buenas madres, tienen que tomarse en serio la doctrina. Tienen que tomarse en serio la palabra de Dios. Ustedes, varones, que sienten la carga pesada, la responsabilidad de llevar a su hogar a un buen fin, a un buen puerto, que sienten la carga y el dolor, que sienten la responsabilidad de todo su hogar. Hermanos, tienen que tomarse en serio la palabra de Dios. No hay nada más importante.
No hay nada más importante para la transformación de nuestras vidas que esto. Pablo dice, os ruego, y con esto termino, hermano. Os ruego. Les he enseñado doctrina, les he llenado el intelecto, les he entregado el conocimiento de Dios. Ahora ustedes saben, ahora ustedes conocen, ahora ustedes tienen, ustedes tienen el conocimiento de quién es Dios y cuál es su obra. Conocen sus misericordias. Ahora os ruego. No he terminado mi labor. No está completa, no me siento aún satisfecho con haberles llenado su cabeza de doctrina. Ahora el apóstol está desesperado, angustiado, porque sabe que hay algo más. Os ruego, hermanos míos, que se ofrezcan plenamente al servicio de Dios. El apóstol sabe. El ministro de Dios sabe que la obra no está terminada. No hay satisfacción en el ministro, en el pastor, al llenar su cabeza de conocimiento. La satisfacción está en ver el fruto que produce la palabra de Dios cuando ustedes en obediencia se entregan en sacrificio al Señor nuestro. Os ruego, como su pastor, yo quiero ver sus vidas transformadas, quiero ver sus vidas reformadas, quiero vernos juntos día a día siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Que la reforma sea una reforma manifiesta. No basta con decir que estás en una iglesia de sana doctrina, donde hay enseñanza, donde se enseña teología, donde se toma con seriedad la palabra de Dios. No basta. Os ruego por las misericordias de Dios que te entregues por completo al Señor, en cuerpo y alma al Señor. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra.